Hola, buenas tardes a todos. Bueno, hace un ratito me consultaron por privado un par de alumnos y me dijeron si iba a subir algún audio o algún video sobre el tema de efectos temporales de la ley. Y les dije que ya tenían un video, creo que era un video, sí, sobre el efecto retroactivo. Ahora me voy a abocar al efecto inmediato de la ley, que es el más complicado, es el más endiablado de todos los efectos que tiene la ley, aunque parece fácil cuando uno lee el código, ¿no? Pero bueno, la idea mía es simplemente orientarlos que entiendan lo que es el efecto inmediato y obviamente después ustedes profundizan con las teorías y con el libro. Bueno, como primera medida, y como ya les dije en clase, el artículo séptimo del Código Civil y Comercial Argentino es el que regula esta cuestión, un artículo muy importante, y básicamente mantiene en sus primeros párrafos el sistema del Código Civil derogado en el año 2015. El primer párrafo, que es el que contempla el efecto inmediato, dice más o menos así. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Subrayen estos conceptos, relaciones y situaciones jurídicas existentes. Este párrafo, primero del artículo séptimo, es casi igual al primer párrafo del viejo artículo tercero del código que se derogó en el 2015, que decía exactamente lo mismo. Más o menos era así. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. El código nuevo quitó la palabrita aún y yo creo que esa palabrita aún tenía un sentido. Y ahora vamos a ver por qué. Acá para entender este tema que, repito, es endiablado, porque después es complicado verlo en la aplicación práctica, en un caso jurisprudencial. Eh, Tres cosas que ustedes tienen que leer con mucha atención en el libro. Tanto mis alumnos como los que puedan escuchar el audio les pueda servir. ¿Qué es una relación jurídica? ¿Qué es una situación jurídica? Y básicamente, ¿qué es una consecuencia de estos conceptos, tanto de una relación como de una situación jurídica? Lo que les puedo decir, por lo menos para que tengan una primera aproximación, que cuando uno habla en derecho de relaciones jurídicas se está refiriendo a los contratos. Si yo realizo un contrato de locación con Juan, bueno, eso es una relación jurídica. Si yo realizo un contrato de edición con una editorial, bueno, eso es también una relación jurídica. Que normalmente las relaciones jurídicas tienen fecha de vencimiento, son como los productos alimenticios en general. ¿Por qué? Porque no duran por siempre. Un contrato de locación tiene su fecha de vencimiento. Si ustedes se compran, qué sé yo, una prenda por internet o por Mercado Libre, bueno, eso también tiene una fecha de vencimiento que es automático. Compran, pagan y se terminó el contrato. Ahora, hay algunas cuestiones que suceden que son de más larga data, de más larga duración. Por ejemplo, la situación, y acá vamos a las situaciones jurídicas, ¿no? La situación jurídica es la manera de estar de una persona respecto de otra. Por ejemplo, la situación de hijo, menor de edad, la situación de mayor de edad o incluso la de menor de edad, casado, divorciado, en unión convivencial, etcétera, etcétera. Incluso un ejemplo de situación jurídica sería el derecho de propiedad, es decir, ese vínculo jurídico que nosotros tenemos con la cosa, que está bajo nuestro poder. Y he de decirles que en este tema de efectos temporales de la ley, que no voy a hacer la introducción que hago siempre porque simplemente quería dejarles el concepto de lo que es el efecto inmediato, las relaciones y las situaciones jurídicas no se agotan en un instante único. Es decir, se van sucediendo o se van desarrollando a lo largo de los años. Y puede ser que a lo largo de los años un contrato, qué sé yo, un contrato de concesión, el tema de la patria potestad que no existe más en la República Argentina, se llama responsabilidad parental, o el matrimonio, hayan sido tocados o regulados por distintas leyes que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo. Entonces la pregunta es, bueno, yo tengo un conflicto hoy en materia matrimonial, por ejemplo, pero yo me casé por un régimen matrimonial, hoy me quiero divorciar. ¿Qué me va a aplicar el juez? ¿La ley nueva o la ley vieja? Esa es la gran pregunta. Bueno, no lo voy a responder acá, obviamente ya lo vieron en clase, esto lo voy a desarrollar más adelante en un video más completo. Pero acá lo que yo quería era que ustedes tengan claro lo que es el concepto de efecto inmediato.
Este primer párrafo del artículo séptimo del Código Civil y Comercial está casi calcado del primer párrafo del artículo tercero del Código Civil derogado en 2015, que fue el que modificó en el año 1968, mediante la ley 17711, el sistema de Dalmacio Vélez Arfield, el codificador argentino, eh, que hizo el Código de 1869. Bueno, en esa reforma del año 1968, que se llamó Reforma Borda, un jurista excepcional argentino, se introdujeron conceptos que antes no estaban en el Código de Vélez. ¿Por qué? Porque se siguió la teoría ahí de un famoso autor francés que se llamó Paul Rouvier, que fue el que introdujo estos conceptos de relaciones y situaciones jurídicas con distintos supuestos, en donde él ejemplificaba para saber si la ley tenía efectos retroactivos o no los tenía. El sistema del Código de Vélez de 1871 era mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque si uno toma el artículo tercero de ese código, allí Vélez decía con mucha claridad: las leyes disponen para lo futuro, no tienen efecto retroactivo ni pueden alterar derechos ya adquiridos. Es decir, que el efecto inmediato en el sistema de Vélez se daba cuando la ley, una vez que había entrado en vigencia, regulaba todo lo que venía en un futuro. Bueno, la pregunta es, ¿qué es todo aquello que venía en el futuro? Porque en aquel tiempo no se hablaba ni de relaciones ni de situaciones jurídicas. Entonces la otra pregunta que surgía era, bueno, ¿cómo hacía Vélez para distinguir o para identificar cuándo la ley tenía efectos retroactivos? Bueno, pues bien, Vélez había seguido en esa época una teoría que estaba de moda o en boga en aquella época, que sostenía que la ley tenía efectos retroactivos cuando afectaba derechos adquiridos y no tenía efecto retroactivo cuando afectaba meras expectativas o derechos en expectativa o facultades no ejercidas. Y esto Vélez lo plasma en el viejo artículo 4044 de su código, que más o menos decía así: las nuevas leyes pueden ser aplicadas a hechos anteriores cuando solo priven a los particulares que sean meros derechos en expectativa, pero nunca se puede aplicar una ley nueva a hechos anteriores cuando destruyan o aniquilen derechos adquiridos. Más o menos decía esto el artículo 4, no es literal, pero más o menos decía esto, el artículo 4044 del Código de Vélez. Es decir, que Vélez hacía descansar su sistema en esta controversia entre derechos adquiridos y derechos en expectativa, que no voy a entrar ahora en esto, pues ya tiene un material mío, así que no voy a profundizar. Acá lo único que me importa es que ustedes sepan diferenciar lo que es el efecto inmediato. De todas formas, el derecho adquirido es aquel respecto del cual el titular ha cumplido con todos los pasos que la ley establece, los requisitos, para que ese derecho quede incorporado definitivamente al patrimonio del titular. En cambio, el derecho en expectativa, como decía un famoso autor argentino, Jorge Joaquín Llambías, es como un germen de derecho. Le falta algo para desarrollarse, le falta algo para que nosotros ya lo tengamos y nadie nos lo pueda quitar. Y ese algo es precisamente el requisito que la ley establece para que nosotros podamos tenerlo para siempre y nadie nos pueda privar de él. Por ejemplo, el derecho a jubilarnos. Y siempre me estoy refiriendo obviamente a la República Argentina, y yo en mi calidad de docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires. ¿Qué necesitamos nosotros los docentes para jubilarnos? Dos requisitos: la edad y el tiempo de aportes. 65 años y 30 años de aportes. Entonces imaginemos que un docente tiene 65 años y le faltan 5 días para cumplir 30 años de aportes. Y en ese momento cambia la ley y la nueva ley determina que los profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires tienen que tener 35 años de aportes en lugar de 30. Y al profesor le faltan 5. ¿Qué podrá decir el profesor? Che, qué mala suerte, cómo me clavaron el gol en el ángulo. Justo me faltaban 5 años para... ¿Cómo se aplica esa nueva ley? ¿Puede afectar a ese profesor que todavía no había logrado cumplir el segundo requisito? Le faltaban 5 días para cumplir. Y sí, desgraciadamente esa nueva ley lo toca y va a tener que seguir aportando 5 años más. Ahora, lo que no puede tocar esa ley son los derechos adquiridos de otros profesores que ya habían cumplido con esos requisitos que la ley anterior había establecido. Esto simplemente un pequeño concepto.
Ahora, en el sistema de Vélez el efecto inmediato era fácil, era más sencillo. La ley dispone para lo futuro, bárbaro. La ley entró en vigencia y va a regular qué del futuro, bueno, todos los contratos, todas las relaciones jurídicas y todos los hechos jurídicos que nazcan después de su entrada en vigencia. Nota al pie acá, ¿no? Que también lo voy a subir en algún video de manera más completa. ¿Cuándo entra en vigencia la ley? La ley entra en vigencia cuando lo dice expresamente dentro de su texto, o si no lo dice, si la ley guarda silencio, 8 días después de su publicación oficial. Acá la fecha de vigencia va variando de acuerdo a los códigos, y algunos códigos establecen al día siguiente de su publicación, a los 20 días de su completa publicación, etc. Pero esto ya lo vamos a ver mucho más adelante. Ahora, la reforma Borda del año 68 modifica el sistema de Vélez. Y entonces ahora tenemos este tema de el primer párrafo del artículo 7º. Repito, a partir de su entrada en vigencia, la ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Vimos más o menos qué es una relación o una situación jurídica. Ahora, ¿qué es una consecuencia? Porque está claro que la ley, cuando entra en vigencia, va a regular los contratos que nazcan y las nuevas situaciones jurídicas que se produzcan. Pero la cuestión es, ¿qué ocurre con las consecuencias o con los efectos jurídicos de relaciones y situaciones jurídicas que nacieron durante la vigencia de la ley anterior, de la ley vieja? Y todavía no están agotadas esas relaciones o situaciones jurídicas. ¿Por qué? Porque siguen produciendo efectos, incluso durante la vigencia de la ley nueva. Piensen en un contrato que tiene una duración de 5 años y al segundo año el contrato fue modificado o regulado nuevamente por una segunda ley. Una segunda ley que no estaba cuando las partes pactaron. Entonces la pregunta es, ¿cómo incide esta segunda ley en lo que las partes pactaron hace 2 años? Este es el tema. Y acá está entonces la cuestión de decidir, bueno, qué es una consecuencia y qué no es una consecuencia. Una cuestión difícil. Miren, vamos a poner un ejemplo. Esto se discutió en la República Argentina cuando entró en vigencia el nuevo código. Si una pareja se casó durante el régimen vigente en el Código Civil anterior al 2015, obviamente ahí, por ejemplo, existían 3 deberes fundamentales, entre ellos deber de cohabitación, deber de fidelidad. Bueno, esos deberes no existen más en el Código Nuevo. Es más, son deberes morales. Entonces la pregunta es, si uno de los cónyuges había sido infiel durante la vigencia del Código anterior y demandaba por divorcio al otro y pedía daños y perjuicios, el juez que recibía la causa, ¿qué le aplicaba? ¿El código nuevo y el código viejo? ¿O el código viejo? Estamos hablando de cuando la demanda se iniciaba una vez que había entrado en vigencia el nuevo código. Pero fíjense la diferencia. Si el juez le aplicaba el nuevo código, trataba el divorcio como una consecuencia actual de una relación jurídica anterior. Y entonces, si aplicaba la nueva ley, que es lo que hacen el 98% de los jueces en nuestro país hoy, la demanda es rechazada. ¿Por qué es rechazada? Por una sencilla razón. El código nuevo que regula el matrimonio no establece el deber de fidelidad. Entonces sería ilógico castigar al infiel de aquel tiempo, cuando existía el código viejo, actualmente cuando ya la sociedad no, los legisladores, porque acá es como que generalizamos normalmente, toda la sociedad está de acuerdo, no, son los tipos que hacen la ley los que deciden esto, ¿no? Los legisladores han decidido que ya la fidelidad no es importante, la cohabitación no es importante, y en mi opinión el matrimonio es una institución que está en coma actualmente. No lo digo peyorativamente, lo digo porque es la realidad. La gente ya no se casa, pero digamos que el matrimonio está, pero es como una ensalada light. ¿Por qué una ensalada light? Porque no tiene obligaciones. La única obligación es la asistencia. Entonces, le aplicamos el juez le aplica el código nuevo, rechaza la demanda. ¿Y qué hacemos con el infiel? Nada, porque a la luz o a los ojos de la legislación actual, el infiel no violó ninguna norma. Pero si le aplicamos el código anterior, va a ser responsable por el divorcio y va a tener que abonar daños y perjuicios. Pero fíjense que acá, en este caso puntual, el divorcio sería una consecuencia de una relación jurídica anterior, que sería el contrato matrimonial. Siempre estoy hablando del punto de vista del derecho civil, nunca estoy hablando del punto de vista del derecho canónico.
Perdón, que estoy tomando un cafecito. Bueno, ahora, eh, si la demanda de divorcio hubiese sido impetrada o interpuesta antes de la entrada en vigencia del nuevo código, evidentemente acá sí el juez tendría que haber aplicado la ley vieja. ¿Por qué? Porque todavía no había entrado en vigencia el sistema nuevo. De todas maneras, yo como soy una oveja descarriada, una oveja jurídica, casi un terrorista jurídico, en mi opinión, en este caso puntual del matrimonio, si los cónyuges se comprometieron a cumplir con las obligaciones derivadas de la ley vigente al tiempo del matrimonio, si yo fuese juez le aplicaría la ley vieja, no la ley nueva, porque la extinción para mí no es una consecuencia, es algo vital, tiene que ver con una característica fundamental del matrimonio, que yo incorporo acá con el objeto, con los elementos esenciales de todo contrato. Pero esto es una visión muy particular mía, que obviamente no es compartida casi por nadie. Pero está bien que yo lo deje sentado, ¿no? De todas maneras, la jurisprudencia en un 98% aplica la ley nueva. Por lo menos en este tema del material matrimonial, porque ve al divorcio como una consecuencia. Ahora, entiendan algo que es clave. ¿Qué es el efecto inmediato? Y acá viene la definición que yo les quería dar, que no está en ningún libro. El efecto inmediato tiene lugar cuando la ley nueva, una vez que entró en vigencia, va a regular el futuro. Muy bien, ¿qué del futuro? Todas las relaciones jurídicas, las situaciones jurídicas y los hechos jurídicos que nazcan, ¿cuándo? Después de la entrada en vigencia de esa ley nueva. ¿Qué pasa con todas las relaciones jurídicas y situaciones jurídicas que nacieron durante la ley antigua o la ley vieja? Obviamente quedan gobernados por la ley antigua. Pero el efecto inmediato no se agota acá. ¿Por qué no se agota acá? Porque esos contratos, por ejemplo, que nacieron durante la ley antigua, produjeron efectos, estando en vigencia la ley antigua también. Con lo cual, esos efectos jurídicos producidos durante la vigencia de la ley antigua también quedan gobernados por la ley antigua. Ahora bien, esos contratos o esas situaciones jurídicas nacidas durante la ley antigua, durante el tiempo pasado, siguen produciendo efectos. ¿Cuándo? Cuando está en vigencia la ley nueva. Entonces, esos efectos que se están produciendo ahora, una vez que entró en vigencia la ley nueva, también quedan gobernados por la ley nueva. Y acá viene el problema, ¿no? Porque ustedes dirán, bueno, pero estamos hablando de un contrato que se celebró durante la vigencia de la ley vieja, pero sigue produciendo efectos hoy a pesar de que cambió la ley. Sí, bueno, esos efectos actuales que se producen una vez que entró en vigencia la ley nueva, quedan gobernados por la ley nueva. Esto es más o menos lo que significa el efecto inmediato y esto es lo más complicado de identificar en el caso concreto. Por eso yo les recomendaría, estudien muy bien qué es una relación jurídica, qué es una situación jurídica y qué es una consecuencia de una relación o situación jurídica anterior. Perdón, me olvidé también que el efecto inmediato implica que la ley nueva va a regular hechos futuros, hechos jurídicos. Y un hecho jurídico en el mundo del derecho implica siempre un suceso, un acontecimiento que puede llegar a producir consecuencias jurídicas. En el código actual, creo que es el artículo, si mal no recuerdo, 257 del Código Civil y Comercial Argentino, antes era el artículo 896 del Código de Vélez, dice que el hecho jurídico es el acontecimiento que, conforme con el ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, la modificación o la extinción de relaciones y situaciones jurídicas. Fíjense que acá tenemos estos conceptos también, ¿no? Relaciones y situaciones jurídicas. Estamos hablando de hechos jurídicos que lo vamos a ver dentro de un par de semanas. Así que fíjense la vinculación y la importancia que tienen estos términos de relaciones y situaciones jurídicas. Por eso presionen el estudio en estos temas y sobre todo en las consecuencias. Alguno me va a decir, el sistema de Vélez era mucho más fácil. Sí, era mucho más fácil, pero no especificaba. Y uno se preguntará, pero la teoría de Rouvier, que siguió Borda en la Reforma, porque están todos los autores muy contentos, tomando champagne, disfrutando desde que yo estudiaba también. Y
repito, es un tema endiablado y difícil de comprender en la práctica. Incluso a muchos jueces les resulta confuso entender esto. Miren, les voy a contar un caso personal a ver si les puede ayudar. Hace algunos años, el Código Civil de Vélez ya había sido reformado, esto fue por el año 95, 96, 97, ya no se hablaba más acá en la Argentina de derechos adquiridos, derechos en expectativa. Bueno, tenía un juicio civil, mis clientes cobraron, quedaban mis honorarios, entonces me presenté con un escritito pidiendo regulación de honorarios. Hay una serie de pautas que se utilizan para la regulación de honorarios, pero digamos que como regla general, el abogado que gana un pleito se le va a regular entre un 15 y un 20% del monto de la demanda. Es decir, si el monto de la sentencia, no de la demanda, perdón, si el monto de la sentencia eran 100.000 pesos, rublo, yenes, dólar, lo que ustedes quieran, bueno, uno tiene una expectativa mínima de el 15%, 15.000. A los 3 días vuelvo al juzgado a ver la regulación de honorarios, porque ya el juicio estaba terminado, mis clientes habían cobrado. Y para mi sorpresa, veo que me habían regulado por debajo del 15%, exactamente el 0,4%. Traté de arreglarlo en el juzgado, pedí hablar con el secretario, bueno, me dijeron póngalo por escrito, doctor. Yo insistí que era un error del juzgado, 0,4%, se habían tomado botella de whisky a la mañana en lugar de mate o café y le chingaron con el cálculo. Pero bueno, me obligaron a mí a ir a la Cámara de Apelación. Entonces la pregunta era ahí. El juez decía, el doctor Reviriego, Nicolás Reviriego, que soy yo, pidió regulación de honorarios tal fecha. Pero este aquí que un mes antes había entrado en vigencia una modificación a la ley de arancel del abogado que decía que en casos de excepción el juez puede apartarse de los máximos y mínimos legales. Es decir, que el juez podía regular por abajo del 15% o por arriba del 20%. Bueno, acá el juez evidentemente debe haber sido algún exalumno mío que me odiaba y me reguló el 0,4%. Me liquidó. Entonces, yo lo que tenía que demostrar en el expediente era que el juez no había aplicado la ley con efecto inmediato, que era lo que decía el juez. ¿El juez qué decía? El doctor Reviriego pidió regulación hoy. Bárbaro. Pero hoy tenemos una nueva ley que regula el arancel de los abogados. Si el doctor Reviriego hubiese pedido regulación de honorarios un mes antes, y bueno, tendría que haber aplicado la ley vieja. Pero como yo lo pedí una vez que había entrado en vigencia la ley nueva, me aplicó así con el balde en la cabeza la ley nueva. Entonces yo tuve que apelar la sentencia, me fui a la Cámara y con tono irónico, fundamentando la apelación, yo me preguntaba, ¿qué es lo que genera en el profesional? Escuchen bien porque esto les puede servir a ustedes el día de mañana. ¿Qué es lo que genera en el abogado el derecho a cobrar honorarios? Es decir, era una especie de diálogo con mi otro yo, ¿no? En el escrito de fundamentación. ¿Qué es lo que genera en mí el derecho a cobrar honorarios en el abogado? Y yo contestaba, los trabajos efectivamente desarrollados o desplegados en el expediente. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cuándo fueron desarrollados esos trabajos en el expediente? ¿Antes o después de la entrada en vigencia de la ley nueva que modificaba el arancel de los abogados? Y respondía yo también, los trabajos fueron realizados íntegramente antes de la entrada en vigencia. Y concluía yo, para hacerlos corto, esto para no extenderme, que el juez había aplicado retroactivamente la ley nueva, todo lo contrario a lo que él decía, que lo había aplicado con efecto inmediato, primer párrafo del artículo 7º que les comenté, antes era el artículo 3º, y no solamente eso, sino que había afectado el derecho adquirido. ¿Cuál es el derecho adquirido? A percibir emolumentos. ¿Por qué? Porque la totalidad de la labor del abogado, en este caso la mía, ya había sido desplegada. Efectivamente, la Cámara revocó la sentencia de primera instancia y determinó esto, que el juez había aplicado retroactivamente la ley y había afectado derechos adquiridos del profesional. ¿Por qué señalo esto? Porque esto fue en el año 96, 97, no me acuerdo cuándo fue. Y el Código Civil argentino ya se había modificado, ya no se hablaba más esto de derechos adquiridos, derechos en expectativa, que era el sistema que había seguido Vélez. Acá seguíamos el sistema de Rouvier como ahora. Sin embargo, muchos tribunales y sobre todo la Corte sigue hablando de derechos adquiridos. Y yo soy partidario de seguir hablando de estos derechos adquiridos en oposición a los derechos en expectativa, a pesar de la reforma del Código. Bueno, recuerden, el efecto inmediato está regulado en el primer párrafo
del actual artículo séptimo. Estaba regulado en el viejo artículo 3 del Código de Vélez de 1871, cuando decía la ley dispone para el futuro. Este artículo séptimo actual, primer párrafo, sigue el mismo lineamiento que el primer párrafo del viejo artículo tercero, derogado en 2015. Y fíjense lo curioso. A mí no me gusta nada el sistema de Paul Rouvier, pero yo no soy nadie, soy un simple profesor adjunto de la Facultad de Derecho. Y lo más increíble es, bueno, Rouvier, francés, autor muy importante. ¿Y el Código Civil francés qué dice? No dice absolutamente nada de esto. Cuando uno toma el Código Civil francés, creo que es el artículo segundo, en la traducción que yo hice, dice más o menos que la ley solo dispone para el porvenir, es decir, para el futuro, algo parecido a lo que decía Vélez, y no tiene efecto retroactivo. Si yo me voy al Código Español, creo que también es en los primeros artículos, no me acuerdo cuál es, creo que el Código Español habla diciendo que la ley no va a tener efecto retroactivo si no dispone lo contrario, es decir, el efecto inmediato es la regla. Es decir, cuando una ley entra en vigencia, esa ley regula el futuro y no el pasado, porque la retroactividad es como una bomba neutrónica. Aplicada mal la ley hacia el pasado, arrasa con la seguridad jurídica y aniquila los derechos adquiridos que las personas obtuvieron cumpliendo con la ley vigente en ese momento. Y qué sé yo, por último, a ver qué otro código me puedo, no sé, el código de Panamá, por ejemplo, que no me acuerdo del artículo, también uno de los primeros, creo que era el segundo o el tercero, que también empieza de la misma manera, las leyes no tienen efecto retroactivo en perjuicio de los derechos adquiridos. Lo mismo el Código Civil de Paraguay, que es un reflejo del Código argentino, así que digamos que ese Código Civil paraguayo refleja el Código Civil argentino, el Código venezolano lo mismo, pero todos hacen hincapié en que la ley no tiene efectos retroactivos. A ver otro que me acuerde. Bueno, el Código Civil italiano, creo que es el artículo 10 u 11. La ley solo dispone para el porvenir y obviamente se prohíbe como principio el efecto retroactivo. Esto para que vean ustedes que el sistema de Rouvier en general, en los códigos civiles del mundo, brilla por su ausencia. Sin embargo, lo tenemos en la República Argentina y es complicado tratar de enseñárselos a los alumnos en esta materia de Derecho Civil 1 en primer año. ¿Por qué? Porque este tema no lo ven más. Y uno podrá decir, yo me dedico al derecho laboral, me dedico al derecho penal, me dedico al derecho alienígena, pero este tema los agarra a todos, en todas las áreas del derecho. Así que denle mucha bolilla, presten la atención y bueno, y quedo a disposición de ustedes para todo lo que necesiten. Les mando un fuerte abrazo.